bestseller, que ahora hablaremos un poco de su trayectoria y conversaremos con ella ampliamente. Bueno, daros las gracias a todos, como siempre, por estar aquí. Recordaros que después de este encuentro, para los que no lo sepáis, los que hayáis inscrito a través de Eventbrite, os llegará un termómetro emocional, que es lo que llamamos aquí en la Fundación el termómetro emocional cultural, para que valoréis cuál ha sido vuestra experiencia de hoy. Ya sabéis que a nosotros nos gusta medir la cultura no solo con asistentes, sino con las emociones que generamos en vosotros. Así que os agradecemos de antemano esa participación. También agradecer, como siempre, al Grupo Planeta la colaboración con este ciclo de encuentros planetarios, el ciclo más consolidado de la Fundación, que nos ha permitido tener a grandes nombres de nuestro panorama literario. Y de hecho le comentaba a María que hemos tenido ya tantos grandes nombres de nuestro panorama que creo que vamos a tener que empezar ya mismo a repetir, porque ya casi que no nos queda muy poquito. Algunos se escapan, pero otros van a venir este otoño. Y los que no, pues a ver si lo conseguimos para 2022. También dar las gracias al CAC, como siempre, por su maravillosa acogida, por permitirnos estar en este salón de actos tan maravilloso, que nos permite disfrutar de la cultura y además tener todas las garantías de seguridad. Bueno, como os decía, inauguramos este curso, este septiembre, con una de las autoras más leídas y más vendidas de nuestro panorama literario actual, que además, bueno, pues cuenta con cientos de miles, ahora no sé, porque creo que leí que 400.000 lectores, no sé de cuál novela, pero ya me pierdo, cientos de miles de lectores por todo el mundo, y que lleva una carrera, una trayectoria fulgurante en muy poquito tiempo, porque realmente la primera novela, y ahora hablaremos de ello, la autopublica, ¿no?, en 2013, y la primera novela que publica con el Grupo Planeta es en 2015, han pasado solo 6 años. Bueno, María es abogada de formación y también ejerció durante años el oficio de abogada laboralista y mercantil. Eso lo tienes en común con Rafael Pérez Estrada, que también era abogado, pero él era abogado matrimonialista. Y él en esto no coincidí, él no abandonó la abogacía hasta el final, pero María sí que dejó de ejercer el derecho para dedicarse exclusivamente a la literatura. Y ahora hablaremos también cómo fue ese salto y ese cambio. Aquí tenemos también algún otro autor que también dejó su carrera para dedicarse en exclusiva a la literatura. Como decía, en 2013 publicó en una plataforma de autopublicación que me interesa mucho que ahora lo comentemos, La mano del arquero, y fue en 2015 cuando María inaugura, elige un personaje que yo no sé si en ese momento ya sabía que iba a dar tanto de sí, inaugura los libros de la serie Puerto Escondido, de la saga Puerto Escondido, con el libro Puerto Escondido del mismo título, que da título a la saga, y coloca a la teniente de la Guardia Civil, Valentina Redondo, y ubica en el norte de España, en Santander, en Cantabria, una acción, unos casos, unos crímenes que hay que resolver. Y se inicia en la novela negra, porque su primera novela estaba basada, creo recordar, en tu experiencia como abogada laboralista, ¿no?, y en la experiencia acumulada en los casos que se habían dado. Bien, luego le siguen a esta saga de Puerto Escondido Un lugar a donde ir, en 2017, Donde fuimos invencibles, en 2018, y por último, y que no lo sacaron, el libro que nos ocupa esta tarde, Lo que la marea esconde, publicado en este mismo 2021. Sí que es cierto que además en 2020, que también nos explicarás ahora cómo es eso de escribir casi un libro por año, que es una locura, pero en 2020 publica una novela independiente a la saga que se llama El bosque de los cuatro vientos, que además mezcla la trama detectivesca o de crimen o de misterio con la trama histórica. Quiere decir que en apenas 6 años tiene 6 novelas, ¿no?, son en total, y más de 400.000 lectores en todo el mundo.
Esto significa algo, significa que María tiene ese talento, está tocada por esa magia de poder contar, y nosotros tenemos la suerte de, bueno, gracias a la editorial también que ha confiado en ella, tenemos la suerte de poder leerla y poder descubrir y convertirnos un poco en esas novelas de género negro, en investigadores de los casos que nos presentan y que indican que ella sabe que sus lectores son muy inteligentes, porque los casos no son nada sencillos, y ahora también hablaremos de eso. Así que, bueno, hecha la presentación, bienvenida María, encantada. Sé que ha hecho, que sepáis todos que ha hecho un esfuerzo, no un esfuerzo, pero sí que sabéis que ahora mismo es la Feria del Libro de Madrid y que los autores están, bueno, con tournée y con largas colas en el Parque del Retiro, y ha estado en la Feria del Libro de Madrid, ahora pasa por Málaga y vuelve mañana a la Feria del Libro de Madrid. Así que te agradecemos enormemente que hayas hecho este paréntesis en la feria para venir a vernos a Málaga y estar con todos nosotros. Con este, con este sí. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Ahora mismo hasta yo quiero leerme. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a todos por venir y por acompañarnos esta tarde. Y espero que lo paséis fenómeno y que contemos cosas muy interesantes. A ver cómo hacemos ahora. Lo tenemos que ir pasando. Bueno, María, ya hemos comentado que eres licenciada en Derecho, has ejercido la abogacía durante, no sé si 10 años aproximadamente. Entonces, a mí me asalta la duda en ese momento de cómo se te ocurre un día ponerte a escribir, o de dónde te viene esa afición a la lectura y a la escritura. Es decir, ¿en qué momento decides que quieres escribir una novela, la acabas, porque lo complicado es acabarla, y decides autopublicarla, que hoy día estamos a veces muy reacios a la autopublicación, y sin embargo eres un caso estrella de que cuando un libro es bueno, da igual el canal por el que empiece, que al final el escritor o la escritora acaba saliendo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo es ese momento en el que, siendo abogada, supongo que ha tenido casos muy diversos, y dice, me quiero dedicar a escribir, quiero, o bueno, no dedicar, porque a lo mejor en el primer momento no sabes que te vas a dedicar en exclusiva a ella, pero quiero escribir una novela, la quiero publicar y me quiero dedicar a la literatura. ¿Cómo es esa afición tuya por la literatura y por la escritura? Bueno, la decisión no tuvo ningún momento de inflexión dramático que dijese, sí, Dios mío, quiero ser escritora porque me ha dado el pasmo y tal. No. Nunca había hecho cursos de escritura, no tenía manuscritos escondidos en los cajones, de hecho llevaba bastante tiempo sin leer porque trabajaba más de 10 horas al día en un bufete, estaba como así un poco saturadilla, ¿no? Yo creo que para escribir sencillamente hay que tener una historia que contar. Cuando empieza a dar toques dentro de ti diciendo ya es el momento, ya me he cocinado lo bastante bien dentro, hay que salir, ¿no? Coincidió que yo llevaba 10 años ejerciendo, fui mamá, era incompatible, es una historia muy larga, pero para resumir, era incompatible los horarios bestiales en un bufete internacional con mi maternidad, y decidí empezar a trabajar desde casa, con mi propio despacho. Y entonces se ve que me sobraba tiempo, no es que soy muy activa, y tenía un bebé ya, y yo había notado por mi formación de abogada laboralista, en aquel momento de crisis había mucho abuso de autoridad, etcétera, y no había un lenguaje coloquial para tratar esto, y tampoco un enfoque social de qué pasaban todos estos trabajadores cuando tenían que enfrentarse a situaciones de abuso de autoridad, etcétera. Entonces hice una novelilla
muy libre porque no tenía expectativas, al igual que cuando escribí Puerto Escondido, es muy fresco porque no esperaba nada y no me vestía ni me disfrazaba ante nadie, era algo para mí. Entonces, pues escribí pues este, digamos, manual novelado de una situación, de diversas situaciones de abuso de autoridad, cómo resolverlas, etc. Y pensé que no siempre se puede estar uno quejando y no hacer nada por su entorno. Entonces lo autopubliqué y con mi autorización la Asociación Gallega de Acoso Laboral lo regalaba y lo sigue regalando, online, claro, ebook, pues para quien quisiera o se quisiera sentir un poco más acompañado, sin perjuicio de que eso habría que actualizarlo a los parámetros legales actuales, pero bueno. Y entonces sucedió que, claro, me quedaban solo unos poquitos meses antes de empezar ya a estar operativa, me había dado un margen de unos meses para estar con el bebé y tal, y dije yo, ay, ahora estoy un poquito liada, pero ¿y si escribo esta historia? Había un crimen en el año 53 en Cantabria que yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas. ¿Y si no cuento este crimen, pero me inspiro en él, estudio ese entorno sociocultural y veo qué historia hay ahí detrás? Y sucedió que me puse a investigar y era como que la historia estaba ahí para mí y solamente había que soplarle el polvo, descubrirla y mostrarla. Me pasa así en todas las novelas, siempre empiezo con una idea primitiva muy sencilla y luego me pongo a investigar y aparece sola la historia. No sé si le pasa así a todos, pero a mí me pasa así. Y así fue como comenzó todo y comencé con Puerto Escondido pensando que pues tampoco lo leería nadie. Pero luego ya dije yo, bueno, ya lo tenía acabado, me pareció que estaba bien y digo, ¿y si lo lee alguien que no sea yo? Porque no lo había leído nadie, ni de mi entorno. Entonces busqué en internet y encontré una web que era escritores.org y decía que había que buscar agente literario y tal. Entonces me pasé un montón de meses buscando agente literario hasta que uno, que claro, alucinaba, decía, ¿pero tú quién eres? Pues nadie. ¿Qué currículum tienes? Ninguno. ¿Has ido a algún curso? Tampoco. Y dice, está loca. Y conseguí una agencia y a la semana pues ya había pujas por el libro de distintas editoriales y claro, yo pensaba, ah, pues esto debe ser así normal. Para mí era como, bueno, pues será igual con todos los autores. Estaba ya con fiché por Planeta. Y también pensé, bueno, yo entrego el libro ya dentro de un año así que me cuente, porque yo ya empecé, ya cuando se publicó yo ya estaba trabajando por mi cuenta, en mi casa y tal, y yo pensaba, pues bueno, esto será como un hobby, a ver si lo lee alguien. Y claro, me llaman después, me dicen, oye, no, que tienes que venir, que vienen periodistas de no sé dónde y no sé dónde que quieren hablar contigo. Y yo, pero conmigo no, que hablen con vosotros. Y yo estaba así con este rollo de, yo no tengo mucho que ver con eso, yo escribo y ya el año que viene ya, si tengo otra historia ya la escribiré. Y luego empezó todo a crecer tanto, progresivamente, que no fue de golpe de decir, ah, fíjate, soy escritora. No, fue muy poco a poco que yo me atreviese siquiera a autodenominarme escritora, porque yo sufrí el síndrome del impostor a lo bestia. En plan, primer San Jordi, toda gente súper famosa, muy bien formada, una formación en filología, no sé qué, publicados con traducciones a 40 idiomas, y yo allí tomándome un vinito con ellos, yo decía, pero ¿yo qué pinto aquí? Y luego no, bueno, también tengo que decir que luego vas leyendo algunos y dices, ah, pues sí, pues a lo mejor, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Otros no, otros en la caña. Pero bueno, empezó así progresivamente y luego ya creció tanto el asunto que ya al final me voy a dar de baja porque es imposible, no puedo para mantener estos poquitos casos que puedo llevar, es inviable. Entonces, según lo que me cuentas, no es por el éxito de tu primera novela, por lo que te llamas, o sea, que el proceso fue al revés, porque Planeta con Puerto Escondido decide apostar por ti a través de la agencia literaria. Vale, yo pensaba, digo, a lo mejor había muchas veces, luego Puerto Escondido gustó muchísimo. ¿Cuántas ediciones has podido ya la cuenta, no? Creo, en Trade, en grande, son 8, se volvió a editar en grande, que eso es muy raro una vez que se ha editado en bolsillo, se volvió a editar este año y en bolsillo te confieso que no sé cuántas son, no sé, 20, es que no tengo ni idea. Sí tengo alguna, pero se me olvida porque son muchos... ¿Cómo? ¿Traducciones? Ah, traducciones, traducido al catalán, al francés y al alemán. O sea, que ya hay traducciones también. Sí. En muy poquito tiempo has conseguido. Bueno, comentabas antes que la historia casi que tenías ahí un hilo del que tirar y al tirar se tenía la historia dada.
En tu novela se nota que hay un proceso de investigación, de documentación. A nosotros siempre nos gusta preguntarle a los escritores que vienen, porque además nos dan respuestas para todo, o sea que no hay un librillo. Esto de ser escritor, está claro que no hay un libro ni un manual para hacerlo, ¿no? Entonces nos gustaría saber cómo es ese proceso creativo en tu caso, cómo te documentas, investigas, cómo vas armando la trama, si lo tienes todo claro desde el principio o vas construyendo la historia y el relato conforme vas avanzando. ¿Cómo es ese proceso de escritura? ¿Cómo lo abordas tú? Y si es igual en toda la novela o cada novela lleva su ritmo. Bueno, yo soy una persona muy cartesiana, muy cuadriculada, una pena, entonces normalmente no, siempre arranco de una, como te decía antes, una idea muy primitiva, muy sencilla, por ejemplo, cuevas, por ejemplo, fantasmas, o por ejemplo, un misterio de habitación cerrada. Punto. Una idea. Solo tengo esa idea. Y con esa idea me pongo a investigar. ¿Cómo? Pues a lo mejor me voy a una biblioteca, o se me ocurre entrevistar a alguien, o me pongo a leer autores que uno me lleva a otro. Digo, pues si hay alguno vivo, lo voy a entrevistar. Lo que se me ocurra. Y puedo entrevistar a un panadero, a un electricista, a un investigador paranormal, lo que yo necesite para la trama. Tengo la suerte de que siempre me dicen que sí. Pero entonces después soy lo que se viene llamando escritora de mapa. Hago, sobre todo porque yo escribo novela de misterio. Si a lo mejor escribiese poesía automática, pues no sería el caso, o novela romántica, pues a lo mejor no lo necesito tanto, pero yo necesito crear ese marco para ese cuadro que voy a pintar, sin perjuicio de que luego me convierto también en escritora de brújula, es decir, estoy creando y digo, esta maldad, este otro detalle, espera un momento que el lector va a alucinar, y entonces ves cómo la historia va creciendo o cómo un personaje que pensabas que iba a ser secundario te viene muy bien, porque, por ejemplo, en mi caso tenemos al subteniente Sabadell, que es un petardo, el pobre mete la pata todo el rato, y iba a ser más secundario, pero me viene muy bien para aligerar la tensión y el drama de las situaciones más complejas, entonces fue creciendo, ¿no? En este sentido, yo lo que hago es, como te decía, para mí es como pintar un cuadro, porque tú a lo mejor puedes escribir bien o tener una muy buena oratoria, escribir buenas cartas a tus amigos, muy ingeniosas. Eso me demuestra que sabes usar el pincel, pero sabes pintar un cuadro. Para mí, en la composición completa, pues como cuando ves un cuadro, te tienes que alejar un poco, ver con perspectiva, y los buenos libros al final, cuando estás leyendo las últimas páginas, siempre debes de recordar un poco el principio. ¿Tiene sentido todo esto que me contaba? No puede haber nada de relleno, ni una sola escena, ni un solo diálogo, todo tiene que tener sentido. Para mí es como el engranaje de un reloj que debe de funcionar. Si no es un reloj muy bonito, pero que no funciona. Y creo que es un ejercicio de responsabilidad y de respeto máximo al lector. No porque, de hecho, incluso en mis novelas, cada una, además de que tratan misterios independientes, autoconclusivos, son temáticas muy distintas en las que también practico una técnica literaria diferente. Por ejemplo, una tiende más al tipo de novela gótica, esta es un homenaje claro y deliberado a novelas de finales del XIX y principios del siglo XX, lenguaje efectista, a veces pues eso, describes un tipo de sociedad, etc. Y yo creo que es muy importante porque si repites la fórmula ya sabes que esa funcionó, pero estás engañando, es un fraude, ¿no? Estás vendiendo lo mismo con otra portada. Entonces creo que es un ejercicio de responsabilidad y de respeto siempre retarte a ti mismo y empezar una aventura diferente. Y María, ¿de dónde te viene la afición por el género de novela detectivesca, policíaca o novela negra? ¿Cuál es el punto en el que tú eliges que quieres escribir novela de misterio y no novela romántica o otro tipo de literatura? Y aprovecho ya para lanzarte la siguiente pregunta. ¿Cómo se te ocurre crear a la teniente Valentina Redondo? Y si tú sabías o intuías que la teniente Valentina Redondo podría tener un recorrido tan largo que esperemos que siga mucho tiempo. ¿De dónde viene la afición por el género negro? Que además, como tú bien dices,
no te circunscribe solo a un tipo de género negro, sino que va variando la temática o incluso el esquema. Y cómo surge la idea de crear a Valentina Redondo, que además ahora lo comentaremos, pero los libros efectivamente son independientes, aunque sigan un personaje que es el hilo conductor de todos ellos. Y está también creada que no te pierdes ningún detalle, porque leyendo la última de las entregas de la saga, los libros de Puerto Tumbino, sabes perfectamente cuáles son los puntos débiles de la teniente y conoces y te haces con todo su equipo, ¿no? de trabajadores y quieres saber más. O sea que da igual por donde empecéis de la saga, que yo creo que siempre vamos a ir tirando de los demás. Bueno, sobre lo primero, no tengo ni idea de dónde me viene el interés por el misterio, es desde pequeña. De hecho, cuando recibí Puerto Escondido impreso y vi la paja, y veo novela negra, gran descubrimiento o algo así, ponía de novela negra y me quedé impactada y digo, ¿pero quién escribe novela negra? ¿Yo? Claro, yo no me asociaba para nada y me sigo sin asociar. Yo soy hija de mi tiempo, soy un híbrido, la novela negra purista tuvo su momento, hay autores que a día de hoy con empeño siguen por ese camino. Evidentemente las etiquetas son necesarias porque nos encuadran un poco, pero también a veces son molestas. Yo me encuadro, estoy más cómoda con novela de misterio, también me han calificado de toda clase de por ejemplo, thriller científico, como Un lugar a donde ir, novela gótica, con Donde fuimos invencibles, novela histórica, bueno, pero eso ya es fuera de la serie, etc. En fin, las etiquetas están bien, pero yo invito a todos los lectores a que empiecen la lectura antes de abrir el libro, que es investigando en bibliotecas y en librerías. Yo me lo paso pipa, pero pipa, en el momento en que escojo la lectura. Miro sinopsis, escojo, blasfemo, digo, pero esto no, esto sí, leo las primeras líneas de la primera página para ver si me gusta el estilo. Ahí empieza la lectura, la aventura, y ya después sigues. Sobre Valentina, como te digo, fue una creación muy libre porque pensaba que no me iba a leer nadie. Entonces yo quería una persona que fuese dual, que representase la dualidad que tenemos todos, porque todos nos portamos de una manera muy distinta a veces cuando estamos en el trabajo a cuando estamos en familia. Y ella se mostraba pues, una tía muy cumplidora, muy firme en su trabajo, implacable, bueno, impecable en todas sus actuaciones y sin embargo su vida personal era un desastre absoluto. Pero también quería una persona que no fuese una superdetective listísima que lo solucionase todo, tipo Poirot o tipo Sherlock Holmes. Quería una persona normal que a lo mejor consiguiese sus objetivos porque era tan pesada, porque tiene un trastornillo, un trastorno obsesivo-compulsivo por el orden y tal, entonces claro, es tan cuadriculada que va plas, 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 y al final el que persigue encuentra, ¿no? Y que no fuese tan máquina, que en cada uno de los misterios a veces tuviese que ayudarle o que realmente quien lo acaba solucionando es otro, pero es un trabajo siempre de equipo, ¿no? Tiene un equipo muy heterogéneo y yo quería una persona pues un poco como de carne y hueso. Como decías tú, cada libro es un misterio autoconclusivo, pero yo siempre recomiendo empezar por el principio porque los personajes investigadores no son tan estáticos a lo mejor como el caso de Poirot, que tiene siempre ahí al belga, bueno, es un poco repelente, pero bueno, más o menos ya lo tienes definido, ¿no? En este caso evoluciona mucho, a veces más, menos, pero como en la vida, no siempre estamos así hacia arriba, o sea, vamos, a veces estamos estables unos años, para arriba, para abajo, ¿no? Y para mí son como muy de verdad, muy de carne y hueso. Y además se nota la maestría en este caso de crear los personajes, porque una de las cosas que nos pasa en esta novela, no sé si sois muchos, no vamos a desvelar nada porque además hay que leerla porque en el primer momento quieres saber qué pasa al final y no puedes parar de leer hasta averiguarlo. Bueno, fíjate si evolucionan los personajes y tienen psicología y tienen realidad y carnalidad, que hasta nos hace asociar a Judith Hoffman, que es la asesina, la asesinada, cuando solamente está viva los primeros capítulos. Y sin embargo, a través de la descripción que hacen los demás de ella y de los recuerdos, llegamos a odiar a Judith Hoffman. Yo creo que eso es todo un logro. Bueno, vivimos
claramente un momento de auge de la novela negra, de la novela del misterio, y antes lo comentábamos, hay una cantidad de autores maravillosos de novela negra, como Lorenzo Silva, Marta Robles, Alicia Jiménez Padre, Dolores Redondo, y ahí voy. ¿Cómo es su relación? Porque además os encontráis en todos los festivales de literatura negra, que es raro ya en la provincia, que no tiene un festival de género negro. ¿Cómo es su relación con el resto de autores de género negro? Y dice si es verdad algo que he leído en algún lado preparando el encuentro, de si Valentina Redondo, el Redondo, es un homenaje a Dolores Redondo. Bueno, pues mira, yo en general, como sigo mucho la máxima vive y deja vivir, me llevo muy bien con todos los autores. Hay uno aquí, Pedro Ramos, compañero de editorial. De momento no me tiró nada a la cabeza, bien. Y sí, es verdad, lo de Dolores Redondo, más a título personal que no literario, porque escribimos muy distinto. Yo, por ejemplo, si acudo a la fantasía o al folclore, para mí sería imposible considerarlo como una persona tan cartesiana como yo. Yo siempre todos mis crímenes empiezan con un misterio imposible y luego se resuelven con ciencia y razón. Si me sacas de ahí, lo veo complicado. Y mira que he escrito un libro con fantasmas, pero siempre el enfoque es científico, ¿no? El tema fue que yo ya tenía Puerto Escondido y estaba viendo escrito, pero bueno, aún sin correcciones ni nada. Y yo estaba como jugueteando con la idea de ¿y si lo lee alguien? Y tal. Y estaba viendo la tele, estaba viendo Página 2 y vi de repente a Dolores Redondo y la describían pues como una mujer que era cocinera o que había tenido un restaurante y que fíjate tú, no la conocía nadie, la habían publicado en una editorial. Y que yo ni idea ni de la editorial ni de nada. Y entonces le di así con el codo a mi marido y le dije yo, anda, no hay que ser famoso para que te publiquen. Y digo, ¿y si lo intento yo? Y entonces mi marido se empezó a reír y dice, sí, hija, sí, anda, inténtalo y tal. Y claro, yo pensé, nada, como no soy presentadora de telediario ni nada de esto, pues nada. Y fue así como, fue esa chispa ese día, porque estaba viendo la tele y a esa misma semana me compré el libro, me encantó, El Guardián Invisible, a pesar de que hubiese cosas que no se explicaban con la razón, pero que bueno, se lo perdonaba porque estaba muy bien escrito. Sí, sí, y digo, uy, pero... Y después la conocía ya más tarde, me pareció encantadora, pero fue ese día que fue esa chispa, que seguramente esa chispa habría llegado de otra manera. Al final ese manuscrito me habría quemado de alguna manera en el cajón y habría dicho, ¿qué demonios? Venga. Pero como fue esa autora la que vi ese día y que no tenía nada que ver con el mundo literario, pues ahí empecé a mandar emails durante más de medio año a agencias literarias. Incluso una agencia me había dicho, uy, esto pinta bestseller, pero ya no tenemos espacio para más autores y tal. Y yo, pues nada, muy bien, campeón y tal. Y bueno, coleccionaba yo, no es, sin leerme, hasta que llegué a la agencia que me pidió 15 páginas y a los 3 días 50 y luego ya pues a la semana ya estaba completa. Me recuerda lo que te has dicho antes de escritora, me ha llevado a una afirmación que hacía Ana María Matute, que después de haber publicado ya varias novelas e incluso haber ganado el Planeta, cuando ganó el Nadal, dijo, ahora ya puedo poner en mi carnet que soy escritora, ¿no? O sea, hasta que no ganó el Nadal no se sentía reconocida. Bueno, en Lo que la marea esconde, como has comentado antes, es un homenaje a la novela del siglo XIX, la novela detectivesca del siglo XIX, novela negra. Inicias cada capítulo con una cita de Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, que además, para quien no se lo haya leído todavía, daros cuenta que está muy bien traída cada cita porque la cita resume un poco en esencia lo que va a ocurrir en ese capítulo. Y creo que es un guiño muy bueno y que sirve para establecer esos puentes entre el género clásico del XIX y tu novela del siglo XXI. A propósito de esto, ¿crees que es fundamental establecer esos puentes, mirarnos en el espejo de esa tradición, aunque la actualicemos y la traigamos a un contexto actual en España, presente, reconocible por todos? Y de todas las citas, de todos los autores que citas en Lo que la marea esconde, ¿con qué autor en ese proceso de investigación te has sentido más enamorada o te ha impactado más descubrirlo o
o alguna novela en concreto que te haya tocado algo. Bueno, sobre las citas, en efecto, son una provocación al lector deliberada, es un juego de ingenio, ¿no? Y te estoy provocando, te estoy diciendo, ya verás lo que va a pasar ahora, te estoy diciendo que va a morir alguien más, a ver si sabes quién es y tal, ¿no? Era muy divertido lo de las citas. En efecto, yo quería traer lo clásico sin emularlo, porque era imposible. O sea, ahora somos diferentes, la sociedad ha cambiado por completo y no puedes pretender escribir una novela como las de antes porque ya no somos los mismos. Sin embargo, los libros no son manuales de conducta, son espejos, siempre son espejos. Entonces, yo quería reflejar una sociedad actual haciendo guiños a la sociedad de antes también a través de estas citas. Y fíjate, tú antes decías a Judith Pombo, la acabamos odiando todos, quienes la describen son los propios personajes con sus recuerdos, pero luego también hay otra visión, la de quien le va a coger manía, pero también va a cuestionar a esas personas que opinan sobre ella y hasta qué punto, si analizas otra capa, ¿por qué le tienen tanta manía? Porque ella, si te das cuenta, sí es moralmente cuestionable, pero tiene poder, es carismática, carece de filtros, tiene determinación, una potencia de carácter que muchos envidian, una potencia económica que muchos envidian y codician, y hasta qué punto ella no es también víctima del sistema y no muerde antes de que le ataquen. Y hasta qué punto no somos todos responsables de lo que yo me inventé y me vienen a llamar la idiosincrasia del crimen. ¿Por qué alguien se hace tan malo o por qué un asesino llega a matar o por qué llega a ambicionar según qué cosas? Casi siempre responden a lo que el contexto sociocultural le ha marcado. No es lo mismo pues, los años 20 que ahora, ¿no? Ahora ambicionamos otras cosas, parece mentira, pero hasta hace muy poco, tú es que si no te ibas de vacaciones a Punta Cana, ¿qué clase de vida era esa? No, es que me voy a la aldea solo, no, hombre, no, a la aldea. Somos ridículos, son cuestiones de modas, ¿no? Todo. Entonces, lo que ambicionan y el motivo por el que se mata, siempre hay unos básicos, amor, desamor, codicia, dinero, tal. Pero luego hay otros de posición social, de apariencia, que son muy sorprendentes según pasa el tiempo y por eso te decía que los libros son espejos y por eso no se debe de destruir ninguno, que me llamó mucho la atención lo que había pasado ahora con lo de Tintín, en Canadá creo que habían quemado libros y tal, digo, pero qué absurdo, ¿no? ¿Acaso un libro es un manual de conducta? ¿No es un registro de cómo se vivía y cómo se enfocaban las cosas antes? Pero bueno, eso ya es otro tema que me enrollo. Bueno, consigues que sea verosímil y muy creíble y muy real que un crimen de habitación cerrada, bueno, ahora si quieres explicar un poco para el que no sepa lo que es un crimen de habitación cerrada en la novela clásica, novela negra clásica, en el siglo XXI, en el contexto actual, donde todo estamos controlados por todo, las redes sociales, los mails, y además nos hacen pasar toda la novela sospechando de todo y cada uno de los personajes, ¿no? Y buscando cómo ha sido, o sea, no solo buscando quién ha sido el responsable, sino cómo ha podido tener lugar ese crimen. Luego, yo creo que has hecho que un crimen te parezca casi un acto de magia, porque es imposible desde el primer momento, te quedas diciendo, pero esto cómo ha podido ser, no hay manera, ¿cómo va a resolver? Yo sufrí, ¿cómo se va a resolver esto, no? ¿Cómo se te ocurre esta idea y cómo consigue, bueno, no vamos a contar la resolución porque se tienen que leer el libro, los que no se lo hayan leído todavía, pero cómo consigue captar esa idea y traértela al siglo XXI y salir más que airosa, victoriosa, ¿no? Pues mira, estaba yo paseando por un punto de Europa, que no voy a decir, y encontré una placa en una valla que decía ta 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 y la muerte ta 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 ta, y dije yo, pero yo no era escritora, yo era abogada, estaba lo mío, mis cosas, pero ya se empieza a cocinar. Todas las historias, por lo menos en mi caso, como que unos añitos se están cocinando siempre dentro. Y entonces yo cuando empecé a escribir el libro, yo ya sabía cómo lo iba a resolver. Me iba a basar en algo que había pasado ya. Extraordinario, pero que era factible y viable. Lo difícil no fue resolver el crimen imposible para mí. Lo difícil era darle credibilidad, coherencia y peso
a los motivos por los que los muy pocos invitados de la goleta iban a tenerle manía o a odiar o a no sentir tanto que la víctima muriese. Aparte eran motivos muy dispares. Hablamos de política, de ecología, de ambición, de apuestas ilegales, o sea, hablamos de diversas cosas. Y luego, para mí también era un reto personal, a nivel evolutivo, ver si yo era capaz de conseguir pintar el cuadro completo. Para mí, yo no soy ninguna experta en el tema, pero el primero que hace o se reconoce que hace un misterio de habitación cerrada es Edgar Allan Poe, que publica Los crímenes de la calle Morgue en 1841, pero es un crimen de habitación cerrada bestial, pero que responde al azar. Pero por primera vez, y esto me parece maravilloso, ya la ilustración ha entrado en Europa y por fin la explicación de lo imposible no obedece a lo esotérico, a una maldición, a tal. No, razón, axioma tras axioma, vete resolviendo. Y esto me parece increíble. Luego seguimos evolucionando a finales del 19, la banda de lunares, Sherlock Holmes, ya se complica la cosa. El misterio de habitación cerrada ya no responde a un hecho que es al azar, sino que la maldad humana empieza a jugar ahí. Y luego llegamos, antes, perdona que no te contesté, el autor que más me llamó la atención, Gaston Leroux, autor también del Fantasma de la Ópera, que 2 años antes publica El misterio del cuarto amarillo, que es el que más me llamó la atención porque es el que utilizaba la razón más compleja en el sentido de dobleces, de ironías, de doble sentido de algunas cosas, tal, pero no había trampa. Es decir, el misterio de habitación cerrada, un crimen, pero no hay trampillas en la habitación, el asesino no es un fantasma, que te puedas inventar todo lo que haga, para nada. Y me gustó porque dije yo, jolín, qué bien, te has metido en un embolado, a ver cómo sales y sin hacer trampas. Y me gustó. Este es mi preferido de todos los que leí, sin perjuicio de nuestra querida Agatha Christie, pero lo que es el misterios de habitación cerrada propiamente dichos, para mí sin duda, por ejemplo, 10 negritos de esta autora es maravilloso, pero es más bien una isla, sería una isla cerrada, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, esta evolución que ha tenido otros muchos autores, Bruce Montgomery, bueno, muchos, pero de verdad, para mí era un reto personal. Y si no es un reto, sería imposible ponerse a escribir, porque a mí un libro me lleva muchos meses como para estar delante del ordenador en plan oficinista de, bueno, a ver qué escribo hoy. No, tiene que ser con rabia, con ganas de decir, ay, lo que voy a escribir hoy. Esa es un poco la línea. Y eso se nota, luego los lectores lo percibimos. Esa energía que tú pones en el ordenador nos llega. Además, tu novela, como has citado, hablas de ecología, de apuestas ilegales, de política, de corrupción, de poder, de feminismo, y todo eso hace que se ancle perfectamente en el presente y además siembra en nosotros, o sea, es lo que tienen que hacer los grandes autores, ponernos ante perspectivas que a lo mejor no nos hemos planteado. Y es maravilloso como dentro de una historia que la principal es resolver ese caso, pero que hay mucho más que circunda alrededor, nos hagan plantearnos pues eso, que cómo puede llegar a tanto, por ejemplo, el tema de las apuestas deportivas, o hablarnos también de feminismo o de desigualdad dentro del cuerpo o dentro de los forenses. Quiero decir que esa documentación que tú también te has documentado para la ecología y para nos hace anclarnos todavía más y que sea más verosímil y más creíble. Yo creo que cumple muy bien esa función. Yo tengo alguna pregunta más, pero como siempre no, me gusta darle también la palabra al público y si alguien tiene algo que preguntarte, y si no, pues continúo yo con alguna pregunta más y luego firmará ejemplares a todo el que quiera que decirme. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que queráis saber que no sea quién es el asesino? Sí. Quería preguntarte la muerte de la madre, ¿qué es sueño o qué tiene que ver la trama? La muerte de la madre. Bueno, a ver, como se trata de algo que sucede en la trama, evidentemente, como esto no es un club de lectura, vamos a escurrir un poquito el asunto, ¿no?
date cuenta que solamente desvelar ese dato a lo mejor acabamos de estropear la lectura de alguien. Entonces, si no te parece mal, por ahí no vamos a entrar mucho, vale, pero eso es lo típico que sí se puede hablar en un club de lectura, y en un club de lectura os desvelo pues por qué este se llama así basado, esto es un guiño a una cosa o a la otra, por ejemplo, a ver, hay cosas que son muy descaradas, nombres y apellidos que hacen guiños al feminismo o a tal, ¿no? Campo Amor, por ejemplo, a ver, es que eran cosas tan claras y tan notorias que eso ya pues sí, no... Pero bueno, lo que viene siendo hacer spoilers, vamos a escurrirlo. Y en serio, animaros a hacer preguntas, ya ves que soy bastante maja, y que luego pasa lo que pasa siempre, que cuando es la firma, estáis tal y cual y no sé qué, y claro, la cola empieza a crecer y vuestras preguntas, aunque no los creáis, son muy interesantes. Los spoilers no. Así que nada, animaos. ¿Tu proceso creativo cómo es? ¿Papel, bolígrafo, ordenador, horas al día? Pues normalmente me lleva mucho más tiempo investigar y documentarme y pensar. Claro, porque hay que pensar. A veces mi vecina me ve tomando el sol y dice, mira, esta no trabaja nada. Mentira, estoy pensando. Porque hay que pensar antes de... Entonces, pues si un libro me lleva año, año y medio, tranquilamente a lo mejor estoy 9, 10 meses pues investigando. O sea, a lo mejor tengo que, pues en este caso, reunirme con Guardia Civil, preguntar X cosas forenses o reunirme con arqueólogos o con investigadores paranormales o con lo que sea, voy a hacer lo que sea. Voy a coger un avión, ir a tal sitio, tal cual, y eso me lleva tiempo. Y según voy haciendo entrevistas o voy investigando o yendo a bibliotecas o comprándome libros específicos de X tema, luego también está la labor de filtrar, que eso lo hacen, o creo yo que es algo que deben de hacer muchos autores para que no se note que eres tú quien está detrás del psicópata, del panadero, detrás del que coge el billete en el tren al asesino. Tienes que ser todos los personajes y no ser ninguno, y que no se note, y que haya una jerga específica, que hacen tonterías, pero cada detalle cuenta, ¿no? Entonces yo a lo mejor pues me compro un libro para, pues imagínate, pues ver cómo caen los casquillos cuando se dispara una bala. Y resulta que para mí eso es muy importante. Me puedo inventar, porque todo es inventado, todo sale de aquí, pero para mí es fundamental saber que si disparo de tal forma, el casquillo cae así y asado, y lo van a encontrar de tal forma, porque eso es lo que le da peso a la historia. Y luego, pues a lo mejor escribo la novela en 4 meses o así, pero claro, antes me lo he currado tanto que no es que esté mirando pues, hacia el mar a ver si me viene la inspiración y un rayo de sol me ilumina, no. Y luego, lo que trabajo, pues normalmente aprovecho el horario escolar de mi hijo, que tengo un niño de ahora de 10 años, y ratos que escapo, pues si hay una peli que no me gusta, digo, ¡hala, vedla vosotros! Y entonces estoy yo con mis historias. Y muchas veces, pues si quiero terminar algo, pues hasta medianoche. Estoy trabajando muchas veces. Y no es un horario fijo, pero también es un horario que no termina nunca, porque siempre estás dando vueltas, ¿no? Pero bueno, más o menos es un poco caótico. Pero es que la vida de los escritores es caótica, es como un poco rollo bipolar, ¿no? O sea, estás todo el rato en chándal, con botas de trekking, investigando, metiéndote en túneles, en bibliotecas, y claro, luego de golpe empieza una promoción y ya pues de pronto dejas de... Claro, en mi barrio no me hace caso nadie. Y claro, pues de golpe fotos, periódicos, ya te cansas hasta de verte y dices, pero ¿por qué salgo en todas partes? Y es emocionante, es bonito, pero en mi caso tengo la suerte de que es un poco interminable porque acabas una promoción y sigue, y sigue, y sigue, te llaman de sitios, es muy bonito, pero llega un momento en que digo, bueno, vale, esto cuando se acaba y vuelvo al tajo, que esto siempre es trabajar, ¿no? Vas a una feria o tal, es muy bonito hablar con los lectores, pero yo reconozco que soy de barro. O sea, me gusta coger y decir, guau, venga, ahora voy a darle la lata a la bibliotecaria, como siempre, cuando me ven, sacan el carro. Tienen un carro, dice, a ver, ¿qué quieres saber ahora? Digo, pues cuando fue, por ejemplo, el bosque de los 4 vientos, yo, mira, quiero toda la información de todos los monasterios de Galicia. Yo ya sabía cuál iba a investigar, pero en general, por si se me escapa algo de alguno, y me vienen con el carro, claro, todos los estudiantes alucinados, como diciendo, la desequilibrada, esta quién será. Y así son mis días normales.
A ver, más preguntas. Ahí. Me ha llamado la atención de que normalmente la gran mayoría de los escritores, cuando empiezan con una novela policíaca y van a una trilogía, la hacen de continuo, ¿no? ¿Por qué el bosque de los cuatro vientos, digamos, interrumpe los tres primeros historias? ¿Por qué? No sé si me explico. Sí, te explicaste. Bueno, lo primero sí tengo que decir, jamás, nunca en la vida publiqué una trilogía, porque esto es algo curiosísimo, que jamás la editorial ni yo lo dijimos, y entonces la trilogía de María Luña, hombre, vale, que en bolsillo los tres primeros hicieron una cajita y tal, pero que una trilogía, es cierto, son tres, hablemos con propiedad, sí, son tres, pues son una trilogía, vale. Pero a nivel comercial se entiende más como que el tercero acaba de vestir el primero y el segundo y tal, no es el caso. ¿Que por qué hice el bosque? ¿Y por qué no? No es que estuviera cansada de la serie, es que yo funciono, mi visión de trabajo no es comercial, mi visión es creativa y yo funciono a base de pálpitos. Tú imagínate que ahora digo, uy, ya sé lo que funciona. Un poquito de sexo, un poquito de misterio, un poquito de historia, un par de curiosidades por aquí, tros, venga va, bestseller. No, por fortuna no funciona así y por fortuna no tenemos la fórmula, ni sabemos por qué un libro funciona y otro no. Y ahí está el juego. Ahí está el juego y eso es lo divertido. Yo, incluso cuando me hacían entrevistas de Puerto Escondido, me decían, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo sabía, digo, pues yo pensaba, no lo decían, ¿no? Digo, pues el segundo va a ser de cuevas, el tercero de fantasmas y el siguiente va a ser de la leyenda de los 9 anillos. Y dije, el cuarto va a ser, está en un periódico de Vasco, en el correo, el cuarto va a ser de Galicia. ¿Y de qué va a ser? Y yo, a ti te lo voy a contar. Pero yo ya no tenía ni idea de qué iba a escribir. Pero por algún motivo de desequilibrada, yo sabía que iba a escribir de eso. Que a lo mejor te pones a investigar, te llevas un chasco. Yo, por ejemplo, investigando el bosque, podía no haber encontrado nada. Pero para mi sorpresa, era una historia tan dormida a la que nadie hacía caso, que empecé a destapar cosas y fue emocionantísimo. No he trabajado más lo que es la documentación que en los otros libros, a pesar de ser una novela histórica, pero sí fue mucho más emocionante. Y ya te digo, funciono a base de pálpitos. Si ahora se me da porque tengo que escribir una novela sobre, no sé, sobre Málaga y sobre cómo aniquilar a toda una sala de gente que está en una charla literaria, pues vale. Pero ya te digo, es así, va por pálpitos. ¿Alguno más? Para la escritora de misterio. ¿Verdad que sí? Joder, los libros son muy buenos, ¿eh? Bueno, pues a ver, yo soy gallega, soy de Vigo y residente en Vigo. ¿Qué pasa? Que mi padre es cántabro y toda mi familia paterna es de allí, desde pequeñita voy allí y quizás nos fijamos más en lo que no está dentro de nuestros hábitos diarios, ¿no? Nos llama más la atención, es como si pues ahora vas a Francia y te llama la atención pues, que los mejillones allí son muy pequeñitos. Bueno, pues vale, pues son muy grandes, bueno, pues muy bien. Pero te fijas porque no está dentro de tus hábitos. Bueno, pues yo me fijaba en todo porque todo lo que era diferente a mi entorno habitual, que era Galicia. Y bueno, y sobre todo pues porque empecé Puerto Escondido con ese crimen que iba rondando en mi cabeza desde hacía muchos años. Y luego también sí es cierto que si no hubiera ido tan bien Puerto Escondido, a lo mejor yo hubiera pensado, bueno, soy una negada, ¿para qué voy a seguir escribiendo? Sí que una cosa también llevó un poco a la otra, a pesar de que yo ya tenía las ideas de decir, bueno, pues sí, le voy a dar mi tiempo, voy a aflojar un poco en el despacho y le voy a dar más mi tiempo a esto, porque de hecho me lo reclamaban, oye, ¿cuándo más? Pero también yo decidí y aposté, porque el cuándo más podía ser, bueno, vale, pero a lo mejor vas a vender 5 o 10.000 libros y ya está, y de eso no se vive. Entonces, claro, los escritores también pagamos facturas, parece que no, pero sí, además de salir a la prensa y todo eso. Y comemos a veces y tal. Entonces, más que nada era por eso. Pero ya no sé qué te estaba contando. Bueno, el caso que sí, que conozco bien Cantabria y somos todos primos hermanos los del norte. Los que no conozcáis el norte, tenéis que ir. A ver. ¿Puedes recomendar los libros
Jo, pero claro, ¿de qué temática? En la tesitura que tú ponías. Claro, es que, jo, parece que no se escuchaste antes. Yo hago una cosa malvada, porque las malvadas son las más divertidas. Entonces, cuando voy a una librería, digo, recomiéndame un único libro de toda la librería. Ah, ¿de qué género? ¿De qué género? Y yo, me da igual el que sea. Entonces, claro, ves al pobre librero sudando y diciendo, ¿pero de qué necesito yo a esta mujer? Pues mira, así descubrí El olvido que seremos, de Héctor Abad. Me lo recomendaron en Sevilla, en la Feria del Libro de Sevilla, una librera que se puso muy nerviosa. Conchita Quirós, me recomendó en la librería Cervantes, en Oviedo, de Jesús Carrasco, Intemperie, por ejemplo. En San Xenxo me recomendaron Suite francesa. Yo, ¿sabes qué pasa? Es muy difícil recomendar porque yo desconozco tu momento vital, desconozco tu edad, desconozco si eres europea, si eres africana, si eres australiana, no tengo ni idea qué te interesa, qué no te interesa. A lo mejor te recomiendo que leas El Conde de Montecristo y me dices, hombre, que no, que vaya rollo, y a otro tipo de persona le encanta. Entonces, como decía al principio, la mejor aventura, para mí lo más divertido, incluso cuando iba al súper, tú te vas al Carrefour y qué divertido es tener el carrito ahí y decir, bueno, vete tú cogiendo la lechuga, que voy un momento aquí a la sección esta de libros y te pones ahí a cuchicar, a ver la competencia, a ver qué tal va y tal. Pero yo antes de ser escritora siempre iba allí y decía, algún librito caía. O sea, ya haciendo la compra, o sea, fíjate qué tienda. O sea, yo allí haciendo la compra, ya comprando los libros, luego la librería también, por supuesto. Y eso es lo divertido del tema, investigar, desechar tú por tu cuenta y decir, ah, fíjate, ¿sabes? Y sobre todo dar la lata al librero un poco, ¿sabes? Decir, oye, venga, cuéntame, ¿sabes? Eso es bonito y divertido también. Pero bueno, autores españoles tenéis para dar y tomar, bueno, y extranjeros, por supuesto. Pero vamos, mira, tenéis aquí Pedro Ramos, también os lo recomiendo. Los libros de María Orduña, genial para regalar, fiestas, cumpleaños. Qué drones que me da. Ya me mira arriba. Bueno, como ya son menos 20, yo solo una última cuestión para que me responda con sí o no, para que pueda firmar los libros. ¿Tendremos más Valentina Redondo? ¿Sí? ¿O no? ¿O tu pálpito no sabe dónde te va a llevar? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias María por este ratito tan bueno que hemos pasado. Bueno, solo deciros que os esperamos en los siguientes encuentros que vamos a tener, que solamente puedo adelantar el mes que viene el Miradito, ¿vale? Y estar atentos a las redes o a nuestro suscribiros a la newsletter, porque como sabéis las entradas vuelan y no queremos que ninguno de los que sois habituales os quedéis sin invitaciones. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias María.